El ordenamiento Quicksort básicamente se define en estas palabras. Él va a recorrer un arreglo dividiéndolo en dos, recorriéndolo por las partes extremas, pero usando un pivote. Para ello vamos a requerir dos punteros y un pivote. Aquí en la siguiente diapositiva lo vemos. Puntero 1, puntero 2, pivote. Inicialmente va vacío. Aquí podemos iniciar izquierda o derecha, siempre por los extremos. Ya que en el 5 no tenemos cómo comparar, empezaremos con el 4. El 4 va a empezar a comparar ahora sí con el de la derecha, que sería 5. Como este es menor, él se va a quedar ahí, el puntero va a avanzar una posición. Comienza a comparar. 4 es menor que A, en este caso sería 1. Como 4 es menor que 1, él va a pasar al espacio vacío. El puntero 1 avanza una posición. 4, como no puede comparar con algo que está vacío, avanza una posición. ¿Qué pasa aquí? Aquí, estas dos cartas, 3 y 2, son menores que 4. Entonces, ellas se van a quedar allí donde están. Pero el puntero 1 va a avanzar dos posiciones. Ahora, el 4 va a compararse con el 6. ¿6 es menor que 4? No. Por lo tanto, 6 va a ocupar el espacio vacío. Aquí podemos ver que los dos punteros se encontraron. Eso quiere decir que el 4, esta es la posición correcta. Entonces 4 va a ocupar esta posición vacía. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Los punteros van a moverse otra vez a los extremos. Seguimos comparando. A, como A es el número más pequeño, pues aquí lo podemos ver. No se hará movimiento en las siguientes iteraciones, lo que indica que 1 se quedará en la misma posición, porque A es el más pequeño. Lo mismo para 3 y 2. El 3 viene a comparar el 2, correcto. 2 viene a ocupar la posición vacía. Ahora, otra vez o nuevamente, los dos punteros se juntan. Esto quiere decir que el 3 debe venir en esta posición. El 3 avanza a la casilla vacía. Ahora, se repite este proceso. ¿Qué va a pasar aquí? El 6 viene al pivote. El pivote entra a comparar. 6 es menor que 5, no. Por lo tanto, 5 viene al espacio vacío. Y los dos punteros, por último, se encuentran nuevamente. Eso quiere decir que 6 de corazones debe ir al espacio vacío. Por lo tanto, queda ordenado nuestro arreglo. A de corazones, 2 de corazones, 3 de diamantes, 4 de tréboles, 5 de corazones y 6 de corazones. Muchas gracias. Entonces, para aplicar este algoritmo, pues primero creamos unas funciones. Una función para llenar el arreglo, que simplemente me toma números aleatorios ya dentro de este for y me los va a almacenar en un arreglo. Listo. Luego, esta otra función simplemente me imprime esos valores que tengo en el arreglo. Ya, eso es lo único que hacen estas funciones. Ahora, ya pasamos a la función de ordenamiento Quicksort. Esta función, ¿qué recibe como parámetro? Recibe como parámetro el arreglo, recibe un puntero que para este caso pues sería la posición inicial del arreglo y un puntero 2 que sería la posición final, como explicó mi compañero en las diapositivas. ¿Listo? Esos dos punteros los almacenamos en unas variables dentro de esta función que las declaramos como I y J. ¿Listo? Y marcamos un valor como pivote. ¿Cuál va a ser ese valor? La mitad del arreglo. Aquí es donde arranca el principio de divide y vencerás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sacamos esa posición o ese valor? Simplemente sumamos
en la posición 1, que sería el inicio del arreglo, y la posición final en J, que sería el final de mi arreglo. Y obviamente al dividirlo entre 2, pues me va a dar la mitad del arreglo. Si el arreglo es un número de pronto impar, no importa, porque dentro de Java, para almacenar valores dentro de una variable entera, él simplemente omite los decimales. Si le da 3.5, él almacena 3; si le da 2.2, él almacena 2. ¿Listo? Bueno, continuemos aquí. Luego hacemos una validación dentro de un do while, y dentro de esa validación do while hacemos dos while para validar el valor que hay en cada posición de los punteros. Entonces cogemos el puntero 1, que en este caso pues arranca en 0, y lo comparamos con el valor que tenemos en el pivote. Se supone que en el pivote, o sea, si él tiene un valor, y a la izquierda de ese pivote deben quedar todos los menores al pivote, y a la derecha del pivote deben quedar los mayores. Si ese valor que hay en la posición I del arreglo lo comparamos con el pivote, y si el pivote es mayor, entonces hacemos un incremento, porque o sea, el valor que está en esa posición es menor, simplemente corremos una posición. Él va a hacer ese proceso hasta que encuentre uno que sea mayor que el pivote. ¿Listo? Ahora hacemos la validación, pero ahorita por el lado derecho. Si el arreglo en la posición J, en ese valor, es menor que el pivote, entonces corremos ese puntero una posición, pero pues en sentido contrario, o sea, menos menos. ¿Listo? Hasta que encuentre un valor que no coincida, para poder salir de estos while. Una vez que salgan de esos while, entonces entramos en este if. Este if, ¿qué hace? Hace un intercambio de valores. Ya encontró uno que es mayor que el pivote y otro que es menor que el pivote, por cada extremo. Entonces, ¿qué hacemos? En la posición I del arreglo lo almacenamos en una variable auxiliar. En esa posición I le pasamos el valor que hay en J, que en teoría es mayor, perdón, es menor, porque pues ya lo encontró. Y en la posición J le pasamos la variable auxiliar, que en teoría es mayor, porque ya lo encontramos en la parte de arriba. ¿Listo? Y hacemos el respectivo avance de los dos punteros. Este proceso se va a repetir hasta que el puntero I pase una posición de J, o sea, cuando se crucen y pasen una posición uno de otro. ¿Listo? Ahí se va a salir. Listo. Una vez que se salga, pues todavía no está ordenado. El puntero I queda en una posición, no al principio, y la posición J obviamente tampoco queda al final. Entonces se hace un llamado recursivo, pero lo hacemos con un if. Cogemos el puntero 1, que como es el parámetro de entrada, en teoría es 0, y lo comparamos con J, que quedó una posición después del pivote. Entonces hacemos esa comparación. Si el puntero aún sigue siendo menor que el puntero 1 sigue siendo menor que J, entonces llamamos la recursividad con el inicio, que sea el puntero, pero el final esta vez va a ser J, para que únicamente valide esa parte del arreglo. Y hacemos la comparación en la siguiente parte, que sería con el puntero 2. El puntero 2 es el final del arreglo, y la posición I es donde quedó, que sería una posición después del pivote que habíamos escogido. Si el puntero 2 sigue siendo mayor que esa posición, entonces llamamos el arreglo recursivo, pero esta vez el inicio va a ser ese puntero donde quedó. Y obviamente el final de la recursividad va a ser el final del arreglo, para que termine de recorrer todo el lado derecho y haga el mismo proceso que se explicó acá arriba. ¿Listo? Una vez hecho ese arreglo, entonces ahí ya termina. Ya acá arriba, pues simplemente hacemos el llamado a las funciones, pues lo pusimos un poco iterativo para que el usuario ingrese los datos, o sea, el tamaño del arreglo. Entonces se declara una variable escáner, se saca un mensaje que ingrese la cantidad de datos que quiere validar, se capturan en esta variable entera, luego se declara un arreglo, y con la función llenar arreglo, que llena números aleatorios, lo llenamos con esta función aquí. ¿Listo? Luego le mostramos un mensaje al usuario que dice arreglo lleno sin ordenar, e imprimimos esos valores, los mostramos para que vea que no está ordenado. Y luego le mostramos un mensaje que dice el arreglo está lleno, el arreglo lleno ordenado, y obviamente pues se llama la función que me arregla, me acomoda el orden de los valores
le paso el arreglo, le paso el inicio que es 0 y le paso el final del arreglo que es el tamaño del arreglo menos una posición. Y acá está la función que simplemente me muestra por pantalla. Entonces vamos a imprimir esto. Entonces aquí dice ingrese una cantidad, entonces vamos a ponerle 20. ¿Listo? Y acá ingresamos el valor, aquí me dice arreglo lleno sin ordenar, que me muestra los valores, todos los valores, sin ordenar, 20 en total. Y al final, pues ya simplemente me muestra el arreglo ordenado. ¿Listo? Y eso sería todo.